Sean bienvenidos y muy buenas noches a un nuevo programa de Positivamente. Hoy les acercamos, pues temas relacionados con la psicología, como cada miércoles, como cada semana, pero ustedes normalmente están viendo la imagen de una mujer que nos está acompañando en esta nueva temporada, pero a partir de ahora vamos a poder ver también la figura de un hombre, también otro psicólogo que nos va a acompañar semana sí, semana no, para hablar de diferentes temas de actualidad. Y yo estoy contentísima de presentarlo en el día de hoy. Él es Antonio Guerrero, que le mando un beso muy fuerte, le doy ya la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo. Un placer que nos acompañes, que formes parte de esta familia de Sal Televisión y por supuesto también de Tuya Televisión, porque este programa, ya saben todos ustedes, que no solamente se ve en esta casa, sino también se ve para toda la audiencia de la comarca de La Janda. Y Antonio, hoy queremos presentarte por todo lo alto, porque antes de comenzar y meternos en materia con las diferentes terapias, con todo lo que podemos hablar del mundo de la psicología, yo creo que es de recibo conocerte un poquito más en profundidad y saber quién es Antonio Guerrero, además de psicólogo. Venga, Pues adelante. venga, pregúntame, ¿qué quieres saber de mí? Bueno, pues vamos a conocer a Antonio. Ustedes lo conocerán si ven Tuya Televisión, porque es también colaborador frecuente de esta casa, pero nosotros queremos meternos en materia porque Antonio es un psicólogo licenciado en psicología por la Universidad de Sevilla y tiene diferentes máster en psicología clínica de adulto, en terapia de tercera generación, posgrado también en terapia racional emotiva, con certificación internacional de terapeuta avanzado y bueno, muchísimas cosas más. Antonio, un entendido en la materia, por supuesto, y con muchos años a tus espaldas ejerciendo. Ujú. Hombre, entendió, no lo sé. Por lo menos con curiosidad aprende siempre. ¿Qué te motiva? Yo quiero conocerte un poco más porque ¿qué te motiva? ¿Qué motiva a Antonio para estudiar psicología? Porque creo que para estudiar lo que sea hoy en día, además de que nos guste, tenemos que tener una vocación casi de nacimiento, ¿no? Ujú. Mira, yo desde siempre me había motivado mucho el tema de ayudar a otras personas, ¿no? El entenderla, el comprender por qué se comportan de una manera, por qué actúan y piensan, ¿no? O cómo se sienten. Y eso es una cosa que siempre me había llamado mucho la atención. Y cuando estaba yo en el instituto, un compañero, un amigo que estaba con nosotros, se suicidó. Entonces, pues bueno, eso fue como si fuera el punto, ¿no? Que ya me dio a mí todavía más el impulso para querer, ¿no? Por lo menos el conocer y aprender, intentar que si podía ser con mi ayuda, que esto pues no pase. Evidentemente sé que no depende solo de mí, que hay muchas cosas que yo no puedo manejar, ¿no? Pero si puedo aportar por lo menos yo mi punto y mi granito de arena para que esto no pase, pues mira, por lo menos habré conseguido parte, ¿no? De esa motivación que me llevó a esto. Ujú. 10 años ejerciendo como psicólogo. ¿Ha cambiado mucho desde que comenzaste a estudiar psicología a la actualidad? ¿Ha cambiado mucho este mundo? Hombre, esto es una ciencia y es una ciencia de la salud, con lo cual esto significa que constantemente se va renovando, se van ampliando, se van conociendo cosas nuevas, se van desarrollando nuevos conceptos, las terapias van evolucionando, con lo cual, bueno, tenemos lo que son las terapias clásicas, que estas sí que siempre, pues bueno, son un poco transversales al tiempo y siempre están aquí, como por ejemplo la cognitiva, la terapia racional, que ahora después si quieres te cuento un poquito, pero van saliendo nuevos tipos de intervenciones que, pues bueno, se van basando también en nuevos conocimientos, como por ejemplo las nuevas terapias constructivistas, nuevas terapias más de tipo corteo-conductuales, más contextuales, es decir, que son terapias de tercera generación, como has podido ver un poco ahí en la información, que vienen para también ir ampliando un poco todo lo que es todo el contenido que podemos ir utilizando a nivel terapéutico como herramienta para la intervención. Dentro de la reseña que te comentábamos estos días que nos pasaras y bueno, pues de ese breve currículum que nos hacía llegar, porque bueno, te decíamos, danos lo esencial, lo que te defina, a lo que te dedicas realmente, ¿no? Y tienes dentro de los máster, dentro de tu licenciatura y demás, tienes también formación avanzada en psicopatología, psicoterapia, trauma y disociación. Casi nada. Ujú.
Explícanos un poco. Sí, la verdad es que yo estoy, como ves ahí, bueno, yo hice lo que es el máster de clínica de adultos, es un poco, como yo diría, casi que un requisito un poco básico para poder trabajar de cara a la clínica, ¿no? Porque si no tienes un mínimo de conocimiento acerca de la clínica, es muy complicado poder manejarte realmente en el mundo sanitario. Entonces, yo creo que este es un poco como una base, por decirlo de alguna manera. Y después, pues bueno, el tema de las terapias contextuales, como te decía, era un poco por ampliar campos que fueran un poco distintos a la que es la clásica. Y el tema de trauma y disociación es uno de los campos en los que yo me estoy especializando porque realmente hay mucha traumatización en el día a día a muchos niveles. Algunos nosotros podemos llegar a entenderlos como tales, pero otros no. Con lo cual, pues bueno, en el paso de los años ha habido casos que yo me he ido encontrando que es como que, aun teniendo mucha información y teniendo muchas herramientas, sentía como que algo faltaba. Es como que hay algo aquí que no termina de funcionar y qué puede ser esto, ¿no? Y claro, muchas veces que hay disociación que no se está valorando porque dentro de lo que es el campo clínico la disociación es como un tema que no se suele tocar mucho, ¿no? Porque es un tema bastante complejo. Entonces, pues, muchas veces se obvia y claro, la aparición de disociación como síntoma es muy importante porque el disociarnos hace que no seamos conscientes y no sernos conscientes de algo puede ser que lo pasemos por alto y ahí es donde está el punto que hace que no podamos avanzar a nivel terapéuticamente hablando, ¿no? Con lo cual, pues ya te digo, tema de trauma, disociación y todo esto es un tema que es bastante importante y por eso yo llevo ya varios, por lo menos un par de años, llevo especializándome en temas de trauma, ¿no? Y su tratamiento. Ujú. Cuando veíamos estos días ese currículum de Antonio, a todos nos llamaba aquí muchísimo la atención eso de los especialistas, que eras especialista en terapia breve, perdón, estratégica. ¿Eso qué es, Antonio? La terapia breve es un tipo de terapia que se basa sobre todo en la solución de problemas. Es decir, cuando nosotros hay casos, como te decía, no es que hay que ir viendo cada caso en concreto porque aunque dos personas vengan con la misma sintomatología, nunca a lo mejor vas a terminar de trabajarlos de la misma manera, porque hay personas que a lo mejor vienen con una ansiedad porque están en un nivel de procesamiento de información más de contexto, es decir, yo estoy metido en un puesto de trabajo con unas condiciones difíciles y eso me está generando que yo no sepa manejarme y entonces a lo mejor es un problema de contexto, pero hay otras personas que quizás a lo mejor es un tema más de pensamiento porque están metidos ahí en un bucle de pensamiento que no saben manejar, con lo cual no vamos a intervenir igual en un tema que se soluciona dando una serie de pautas, como por ejemplo oye, mira, pues cuando un compañero intenta abusar de ti y de tu confianza, pone límite o sabe decir que no, o pone, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de unas técnicas más conductuales, unas técnicas mucho más específicas para solucionar un problema muy concreto. Y ahí es donde entra la terapia breve, a ese tipo de trabajo que son soluciones muy concretas. Explicado qué tipo de terapias hay, porque no solo esta de la que nos estabas hablando anteriormente, sino eres especialista en muchos tipos de terapia. Concretamente nos haces llegar en este resumen, en esta pantalla que están viendo ustedes ahora mismo en directo con todos nosotros, hay 5 en concreto, abreviadas, pero que queremos conocer en qué consiste cada una. Lo he puesto abreviado porque los nombres son muy largos, entonces no Sí, cabría ahí, ¿no? Mira, empiezo por orden, ¿qué te sí. parece? Mira, la terapia ACT es la terapia de aceptación y compromiso. ¿Sí? Entonces, este tipo de terapia es una de las terapias que denominamos terapias contextuales o terapias de tercera generación. En este tipo de intervención, básicamente lo que nosotros hacemos es entender cómo el pensamiento es un evento que ocurre, es un proceso, es un evento mental, pero que por el lenguaje está sujeto a un determinado proceso que se llama fusión. Yo tengo un pensamiento, me fusiono con él y entonces empiezo a actuar conforme si eso fuese cierto, porque me fusiono al contenido del pensamiento. ¿Qué ocurre? Que esto va a generar una serie de síntomas que la persona no va a saber manejar y entonces va a estar constantemente buscando soluciones, pero no las encuentra. Y eso hace que llegue un punto en el que se encuentra con una desesperanza que le lleva a pensar que su problema no tiene solución. Entonces, a través de la terapia de aceptación y compromiso, pasamos por identificar pensamientos, dotar a la persona de unas herramientas para identificar que ese pensamiento en sí mismo es un evento
que el contenido es otra cosa, que está por ahí, que si yo no atiendo a ese contenido, probablemente gran parte de la sintomatología no aparecería. Porque si yo, por ejemplo, te dijera a ti misma, ¿no? Te digo, oye, mira, para ti el pensamiento de soy una mala persona es igual que el de voy a poner una lavadora, ¿tú qué me dirías? Que no, evidentemente. ¿Qué es lo que lo diferencia? Hombre, evidentemente lo que lo diferencia es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, Por pero lo si menos te para das mí, cuenta que es lo que no tiene. Claro, ¿no? Pero lo que no tiene que ver que es el contenido. efectivamente. Si te das cuenta, el pensamiento es un evento. Ha venido un pensamiento a mi cabeza, pero cada uno tiene un contenido. Entonces, Efectivamente. dependiendo de si yo me funciona ese contenido o no, mi reacción emocional va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace con la terapia de aceptación, darnos cuenta de esos contenidos, dejar de fusionarnos con ellos y dotar de herramientas a las personas para que puedan afrontar esto y después enlazarlo con los valores personales, es Ujú. decir, las direcciones vitales que tiene cada persona, para que vayamos poniendo objetivos para ir en esa dirección, a pesar de estos pensamientos que dotaremos de herramientas para aceptarlos. Entonces, eso es un poco el concepto de la terapia de aceptación y compromiso. Por un lado, el trabajo con el pensamiento para no llegar a fusionarnos con él y por otro lado, el tema de la intervención en valores para dirigir nuestras acciones hacia una dirección concreta. Me Esta parece es una bien. terapia contextual, ¿sí? Que es la de aceptación. Después tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es la TCC. Esta es la terapia clásica, es decir, cualquier persona que haya ido al psicólogo, que nos haya visto, que nos esté viendo ahora, Sí. en algún momento ha trabajado desde este prisma de terapia. Es decir, que la terapia cognitivo-conductual es una obligación, es casi obligada, porque de hecho es una terapia muy efectiva y casi, eh, yo te diría que es efectiva casi al 100% de las circunstancias. Lo único que ocurre que, bueno, es como te comentaba antes, cada caso particular va a requerir de una intervención y no siempre a lo mejor funciona al 100% de efectividad y por lo tanto hay otros enfoques que pueden aportar algo diferente que nos puedan ayudar. La terapia cognitivo-conductual se basa en dos componentes, como bien su nombre indica, que es lo cognitivo por un lado y lo conductual por otro. Eso significa que nosotros tenemos unos pensamientos en unas situaciones determinadas que el pensamiento en sí mismo va a hacer o va a actuar como un disparador de una emoción que me va a empujar a mí a actuar. Por ejemplo, ¿no? Si tú, como decíamos antes, ¿no? Si yo tengo un pensamiento en mi mente que me dice, tengo que ir a hacer la compra, yo lo primero que tengo que ver si ese pensamiento a mí realmente me va a ayudar o no me va a ayudar, por lo cual yo voy a ver hasta qué punto este pensamiento es realista. Si yo abro y miro a la despensa o miro a la nevera y veo que me falta de todo, pues entonces eso va a hacer que genere en mí una emoción a lo mejor de, oye, mira, necesito, y entonces me va a empujar a comprar. Sí. Por lo cual ahí sí que me puede estar sirviendo, pero si yo tengo un pensamiento del tipo, soy un inútil que no valgo para nada, claro, eso me va a generar a mí una tristeza o un enfado, me va a generar una ansiedad que me va a movilizar a lo mejor a aislarme socialmente, a castigarme, a criticarme, por lo cual fíjate cómo aquí tenemos que trabajar en esos dos aspectos. Por un lado, lo que es la parte del pensamiento, que es lo cognitivo, y por otro lado, la parte conductual, que es lo que yo hago a raíz de este pensamiento. Tendríamos que trabajar en los dos ámbitos. Aquí la emoción se trabaja, pero como se entiende la emoción como derivada del pensamiento, se trabajan básicamente casi los dos componentes, que tanto el cognitivo como el conductual, y la emoción está un poco como más desplazada en este aspecto, no se trabaja tanto. Ujú. Sin embargo, en la terapia racional emotiva conductual, que es la TREC, aquí sí damos un poco más de importancia a la emoción, porque en este tipo de terapia, en estas intervenciones, a pesar de que está dentro de lo que es el paraguas de las terapias cognitivas y funciona dentro de ese mismo paradigma, va a un punto distinto. La cognitiva se centra en un pensamiento concreto y la terapia racional va a la creencia que hay detrás. Si antes, por ejemplo, decíamos, mira, pues yo, por ejemplo, me equivoco haciendo algo, ¿vale? Y estoy haciendo un ejercicio y me equivoco y digo, es que me he equivocado. El yo me he equivocado hace que yo me vaya a sentir mal. La terapia cognitiva iría a ver que hasta qué punto esa equivocación, pues tan terrible, ¿no? Ujú. Pero la terapia racional iría un paso más allá y diría, vale, dando por cierto esto de que te has equivocado, ¿cuál es el problema de que te hayas equivocado? ¿Qué significa eso? ¿Eso qué dice de ti? Entonces a lo mejor lo que dice de mí es que soy torpe o que no valgo. Y esa Ya ves. creencia, que si te das cuenta es algo más profundo,
es a donde va la terapia racional. Va un poco más al tipo de creencia y a los esquemas más nucleares, es decir, a lo más interno, a lo más profundo de nuestro sistema. Y trabaja en un nivel más profundo. Entonces, ese tipo de intervenciones que va unido a las creencias va también con la modificación emocional, porque desde lo que es el prisma de la terapia racional, la emoción se considera como sana o insana, ¿vale? Pero que a mí no me gusta hablar de esto cuando hablo en terapia porque las emociones no son ni sanas ni insanas, son emociones y ya está. Pero lo que sí que utilizamos es el concepto como sano e insano para hablar de la utilidad, porque es sano enfadarte, es sano sentirte triste, es sano preocuparte, porque eso te va a empujar a, pues si yo qué sé, si yo me enfado te voy a poner límites, por ejemplo. Pero si yo en vez de enfadarme entro en una rabia, probablemente mi respuesta va a ser mucho más destructiva, no va a ser tan resolutiva. Y Mm, eso es la distinción que hacemos nosotros entre emociones sanas e insanas. Porque si yo tengo una emoción insana de una rabia, tengo que trabajar para llegar a un cambio emocional a una emoción, o sea, una emoción insana, sana, perdona, pero negativa. Es que este concepto es importante. Yo tengo que cambiar la rabia por un enfado, porque así es lo que me va a permitir a mí transitar las cosas de una manera realista. Yo sí, no puedo cambiar una rabia por una felicidad. Si a mí, claro, por ejemplo, tú ves lo que ha pasado ahora en Valencia, ¿no? Y tú ves, ¿no? La destrucción que sí, hay y tal, y muchas veces podemos llegar a sentir rabia, ¿no? Decir, totalmente. hostia, es que ¿qué ha pasado aquí, no? Esto estamos abandonados, estamos tal. Sí. Entonces, ese discurso interno que tenemos nos lleva a una rabia. Pero esa rabia, si nosotros nos la canalizamos de una manera positiva, sana, nos puede llevar a discutir con una persona que piense distinto a mí, o me puede llevar a lo mejor a terminar peleándome con gente porque estoy súper cabreado. Entonces yo tengo que cambiar esa rabia por una emoción más sana, como por ejemplo el enfado. Siento enfado porque pienso que esto que ha pasado a lo mejor no está bien del todo. ¿Qué puedo hacer yo para salir de este enfado? Pues a lo mejor me empuja más a buscar solución, a recaudar, por ejemplo, dinero o a buscar la manera de donar alimentos, ropa o irme incluso a ayudar. Pero para eso necesito estar en una posición de emocionalidad más sana, no en una rabia que lo que me empuja más es a pelearme con todo el mundo porque no concibo esto en mi mente y hay como una exigencia de esto no tendría que haber pasado y el enfado va un poco más en la línea de, oye, mira, esto ha pasado, no podemos evitarlo ya porque ya ha ocurrido, ¿cómo podemos avanzar a pesar de esto? Entonces, es un poco la separación que hace la TREC, ¿vale? El diferenciar las emociones insanas derivadas de pensamientos exigentes de las emociones sanas derivadas de pensamientos más realistas. Ajá. Y ahí es donde entra la 3, que si te das cuenta, pues bueno, también tiene mucho que ver con la cognitiva, solo que Sí. en la profundidad de la información va más allá. ¿Sí? Después tenemos la terapia MDR, que esta es una terapia que está muy enfocada a trauma. Aunque sí que es cierto, también te digo que desde la MDR se trabaja muchísimos casos, no solo de traumatización, pero es una terapia que nació con la idea de trabajar en trauma. De hecho, fíjate, en la OMS la ha denominado como terapia de elección para el trastorno de estrés postraumático. Eso significa, para que una terapia se considere de elección, tiene que haber dado resultados positivos en la gran mayoría de los casos a través de muchos estudios. Con lo cual, esta se ha demostrado, porque además se empezó utilizando con veteranos de guerra, es decir, con historias potentes, y se demostró que este tipo de intervención ayudaba al reprocesamiento de información que se codifica de una manera disfuncional. Voy a explicar esto un poquito porque ha quedado un poquito, ¿no? Cuando nosotros vivimos una experiencia, esa experiencia, nuestro sistema lo que hace es procesarla de alguna manera y enviarla a nuestra memoria a largo plazo como un recuerdo. Pero hay circunstancias en las cuales esa información, por la cantidad de información que recibimos de pronto, por el impacto que pueda generar en nosotros, por la reacción emocional que podemos tener, si yo veo que tengo recursos para afrontarlo, el grado de dificultad o de disrupción que pueda tener esa información, a lo mejor es tan grande que mi sistema no es capaz de procesar y entonces lo que ocurre es que se queda como ahí en un espacio que no se guarda de una manera bien, sino que está como ahí en algún punto que empieza a generar mucho malestar. ¿Qué ocurre? Que al no estar procesada de una manera efectiva, va a haber muchas cosas después en el día a día que se pueden conectar con esta información y provocar
que empecemos a tener sensaciones, recuerdos, pesadillas de eso que hemos vivido sin darnos cuenta. Por ejemplo, esto pasa mucho, por eso te digo que no siempre el tema de traumatización está bien entendido. Todo el mundo, si tú preguntas, y de hecho si le preguntáramos aquí a casi todos los telespectadores qué es el trauma, la gran mayoría te diría que son cosas como ha pasado en Valencia Claro, o cosas, por ejemplo, ¿no? Un cosas terremoto muy en Turquía fuertes. o que hay un tsunami. Claro, cosas como muy fuertes es lo que todo el mundo tiene como interiorizado que es una situación traumática. Pero no solo es ese tipo de circunstancias son las que generan la aparición de trauma. Un trauma también puede ser el que yo haya sufrido un bullying en mi infancia en el colegio. ¿Por qué? Porque yo tengo esos recuerdos que me conectan con una creencia sobre mí mismo de que a lo mejor no soy válido, no soy suficiente o que soy una mierda o que... Y entonces, ¿qué pasa? Que esto, si mi mente no es capaz de procesarlo, se queda como en una especie de limbo que cuando yo a lo mejor en la edad adulta tengo que hablar con la gente desconocida y yo puedo empezar a tener ansiedad, puedo empezar a lo mejor a tener miedo y no me ha pasado nada en concreto. Pero claro, el que yo vea a la gente en grupitos riéndose y tal, a mí me lleva, sin yo querer, al recuerdo de cuando se reían de mí en el Sí, colegio. Yo conscientemente no me doy cuenta, pero mi mente sí que tiene toda esa red de recuerdos que están unidos a través de las redes de memoria. Y por tanto, esa información va a recorrer los canales de la memoria y se va a ir conectando. Y entonces yo puedo empezar a experimentar la ansiedad que tuve en el colegio, puedo empezar a tener pesadillas con eso, puedo empezar a tener ansiedad, empiezo a tener, pues bueno, una serie de sintomatologías que a lo mejor no llego a comprender y que tiene que ver con ese trauma que sin ser algo tan potente que ponga en peligro mi vida, porque un bullying o yo que sé, ¿no? O que te deje una pareja, un divorcio, estos son temas de traumatización que no son tan potentes a nivel de que tu vida pueda estar en peligro, sí, pero que también dejan una huella fuerte en nuestra mente, ¿no? De hecho, muchas veces, ¿cuántas veces a lo mejor, tanto tú, ¿no? O cualquiera que nos esté viendo, sí, cuando te habla de algo que ha pasado antiguamente en su vida, te dice, es que tengo esto grabado aquí, es que yo es como si lo estuviera viendo, ¿no? Y te puedes relatar exactamente dónde estaba, qué totalmente. hora era, cómo iba vestido, ¿no? Entonces es como te dice, tengo grabado esa imagen ahí, oye, o las palabras, ¿no? Tengo esas palabras que me retumban en la cabeza, ¿no? Pues eso, por ejemplo, sería un recuerdo que no está asimilado. Y ahí entonces cuando con la MDR trabajaremos para reprocesar esa información, ir a ella, reprocesarla de manera efectiva para pasarla a la memoria a largo plazo y tenerla como una Sí, experiencia más. sí, sí. Y eso sería la MDR. Del MDR, me gustaría hablar un día entero con profundidad, porque conozco a personas de mi entorno que hacen terapia de este tipo y me dicen que, bueno, que cada vez que se someten a esta terapia, pasan unos días después un poquito tristones. No siempre, pero en la gran Ujú. mayoría. Como nos queda poco tiempo, quiero que me definas el último que queda y los beneficios que tienen las terapias. Te lanzo el guante para que tú me prepares un día un programa solo y exclusivo hablando de este tema. ¿Te parece Bien, bien? perfecto. Vale. Venga, perfecto. Venga, Pues eso lo dejamos pendiente y para sí, otro programa le damos cancha al sí, MDR. Y por último, la terapia breve, que es la terapia, la TB es terapia breve, que es un poco lo que te comentaba antes. La terapia breve es un tipo de terapia que se basa mucho en el constructivismo y en el conductismo. Significa que lo que voy a hacer es utilizar el comportamiento como motor para el cambio. Normalmente, si te fijas, en todos los tipos de terapia que yo te he ido comentando, hablábamos siempre del pensamiento como el disparador de la conducta. Entonces, básicamente, casi siempre se suele trabajar en ese orden. Trabajo primero el pensamiento para poder cambiar el comportamiento. Pero la terapia breve hace un poco el ejercicio inverso, es decir, lo que hace es cambiar primero la conducta porque esa conducta va a hacer que la persona cambie la forma en la que ve las cosas. Por ejemplo, tú imagínate que tú dices, es que yo, no sé, ¿no? Es que a mí me da miedo, por ejemplo, montarme en bicicleta, porque es que siempre que me monto en bicicleta me caigo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que normalmente trabajaríamos el pensamiento de decir, bueno, oye, ¿y si te montas la bicicleta te cae, cuál es el problema? ¿O qué pasaría? ¿No? ¿O qué? Y entonces a lo mejor tú llegas a la conclusión de que sí, que no pasa nada, que eso le pasa a todo el mundo, que es una cosa natural, pero yo no me monto. Es decir, yo no me monto. Yo por mucho que tú me cambies el pensamiento y que sepa que a mí no me pasa nada, pero yo no me monto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no puedo cambiar la conducta cambiando el pensamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Es decir, oye, mira, pues venga, vamos, montate en la bicicleta y a hemos perdido a Antonio por unos segundos, entendemos. lo mejor Ahora, montate y piensa, te ha llegado aquí a esa esquina.
dos pedalas. Pero, entonces, persona dice, ¿qué me da? Pero coito, vamos a intentar. Entonces, si la persona con miedo y todo se monta, da dos pedalas Estamos perdiendo, Antonio, la conexión. y llega, Antonio, perdona que te interrumpa, pero te hemos perdido por unos segundos unas varias veces. Creo que ya está sí, todo correcto, ¿no? Ahora sí. Te has quedado sí, por la vale, ¿dónde me he quedado? bicicleta pedaleando de un lado a otro. Venga. Vale, pues entonces, imagínate que yo me monto y dice, bueno, es que me da miedo. Bueno, pero con miedo y todo, venga, lo hacemos. Aunque solo sea de aquí a ahí, dos pedalas, con miedo, pero dos nada más. No vamos a hacer un largo recorrido, solo dos. Si yo me monto, doy dos pedalas y llego, ¿eso a mí qué me dice? Hoy, pues he podido hacerlo, pues soy capaz, pues mira, pues quizás a lo mejor tengo más miedo del que realmente a lo mejor me vendría bien tener y a lo mejor no pasa tanto como yo creía, con lo cual al final cuando yo me expongo y lo hago es cuando empiezo a cambiar el pensamiento. No siempre, es lo que te digo, no siempre se hace así, pero este tipo de terapia va muy enfocada a eso, ¿no? Al cambio de comportamiento, construir el pensamiento nuevo a raíz de la conducta. Entonces, pues bueno, es una terapia muy enfocada a terapia de solución de problemas. Funciona muy bien, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que también te digo, ¿no? Que es como que hay determinados tipos de enfoque que van mejor para unas cosas que otros, que aunque todos se pueden utilizar, pero hay algunos que son más eficaces, ¿no? Eso es como si tú tienes fiebre, pues un paracetamol te va a ir mejor que un ibuprofeno. Pues Evidentemente. básicamente es un poco igual. Lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta trabajar de una manera un poco más ecléctica, que eso significa que, bueno, que aunque yo mi enfoque lo base en un tipo de terapia en concreto, dependiendo del caso, sí que me gusta utilizar también herramientas de otras que yo creo que me pueden ir sirviendo. Que, por ejemplo, terapia cognitiva conductual tiene muy buenos ejercicios de trabajo para la modificación del pensamiento. Por lo cual, pues bueno, es una pena que por trabajar en un enfoque más, que te digo yo, más de la TREC, que es más profundo, no puedo utilizar esas herramientas de otras. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta más hacerlo de esa manera, ¿no? Un poquito más ecléctica. Ujú. Esto en cuanto a los tipos de terapia que hemos visto 5, no son pocas y que de cara a las próximas semanas, si Antonio así lo estima oportuno, hablaremos de una de ellas más en profundidad para que nos hable un poquito de cómo podemos someternos a ella, qué beneficios tiene y demás. Y de beneficios queremos hablar, porque cuando hablamos de terapia, muchas veces se nos escapa realmente el significado y el por qué llega una persona a tu consulta para realizar cualquiera de las 5 que tú has mencionado con anterioridad. ¿Qué beneficios, Antonio, podemos encontrar si decidimos hacer terapia? El principal beneficio que nos vamos a encontrar es que estamos dando un paso para cambiar. Eso es lo principal. Es decir, que cuando uno ya considera que está en una situación en la que no le gusta o no quiere estar y decide hacer algo para cambiar, en este caso pues sería ya a terapia, ya está consiguiendo algo, que es movilizarse para cambiar una situación en la que no se siente bien. Con lo cual, pues la terapia, el primer beneficio que tiene es el de motivarte a cambiar. ¿Sí? Entonces, claro, también tenemos que tener en cuenta que hay muchos beneficios en diferentes puntos, ¿no? Como por ejemplo puede ser a nivel de desarrollo personal, puedes encontrar beneficios a nivel de interacción social con otras personas, a nivel de comportamiento, a nivel de emociones, a nivel de pensamiento. Hay muchísimos beneficios que nos podemos ir encontrando. Entonces, mira, ahí yo más o menos he puesto un poquito, como podemos ver en la imagen, los he separado para ir pudiendo que todo el mundo en casa vaya viendo pues un poco en cada área que podemos Sí. ir encontrando. Entonces, si te fijas, ¿no? A nivel personal, pues un autoconocimiento, y eso significa autoconocimiento es darme cuenta un poco de cómo yo voy funcionando, ver en qué punto yo tengo esas habilidades, tengo esas herramientas que me están funcionando, porque la terapia no consiste solo en cambiar todo lo que hay, sino consiste en aprovechar lo que tenemos y potenciarlo, y lo que no funciona, cambiarlo y crear un aprendizaje nuevo, que por eso también nosotros desarrollamos habilidades. También nos ayuda a establecer valores. Como decíamos antes en la terapia de aceptación y compromiso, los valores son súper importantes porque son las direcciones en las que nosotros nos movemos. Aquí normalmente suele haber mucha confusión, también te digo, porque se confunden valor con objetivo y no son lo mismo. Cuando yo tengo un valor, es una dirección en la que yo me muevo y el objetivo es las cosas, las metas que yo me voy poniendo para ir en esa dirección.
Si, por ejemplo, tú imagínate, ¿no? Yo te preguntara a ti, bueno, para ti, a nivel, por ejemplo, profesional, ¿cuál es uno de tus valores en el ámbito de lo profesional? ¿Valores, pero a nivel personal te refieres? En el ámbito, por ejemplo, del trabajo, ¿no? ¿Sí? Vamos a la estilita que se dedica, ¿no? A presentar ¿no? Y al tema del periodismo. ¿Cuál sería uno de tus valores a nivel profesional? Que hago o que puedo cumplir mi sueño, que sacio esa necesidad de comunicar y de contar historias. Para mí, no sé Eso si es, a lo mejor tú no lo ves como un valor, pero para mí es muy valioso eso, poder ejercer exacto. mi vocación Eso es. Entonces, eso es una cosa que si te das cuenta nunca vas a terminar de conseguir, porque siempre va a haber algo. siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ir haciendo para ir en esa dirección? Pues yo puedo pues, estudiar periodismo o dedicarme a presentar esto o hacer investigación o aprender no sé qué. Es decir, todo eso serían las metas u objetivos. Son las cosas que yo voy haciendo que me van encaminando a esto. Entonces, por ejemplo, si tú te haces una formación, ahora te haces un curso, yo qué sé, ¿no? De oratoria, o ahora te haces uno también de expresión o algo relacionado con el tema de la adicción, yo qué sé, cualquier historia. Pues todo esto te encamina a que a ese valor final que es el de comunicar, el de poder, ¿no? Ampliar la información al mundo de las cosas, que es una cosa que nunca vas a terminar porque Nunca, siempre se va evolucionando. Entonces, esa es la diferencia entre valores y objetivos, que es importante distinguir porque muchas veces la gente la tiene en cabeza que es un valor y realmente no es un valor. Un valor nunca se consigue, un objetivo sí. Esa es la diferencia. ¿Vale? Por ejemplo, digo, pues yo tengo un valor del aprender, ¿vale? El aprender nunca lo voy a conseguir, pero el aprender, por ejemplo, un determinado tipo de ejercicio, ese sí lo voy a terminar aprendiendo. Con lo cual, esa es la diferencia. Entonces, a nivel personal, eso, desarrollo de habilidades, superaciones de traumas, conocimiento de uno mismo. A nivel social, podemos encontrar, por ejemplo, que vamos a mejorar nuestras relaciones con los demás, vamos a aprender a utilizar herramientas más de tipo social, más habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Personas tímidas, pues aprender a iniciar conversaciones, mantenerlas, finalizarlas, cosa que también cuesta mucho, gestionar conflictos, también es importante saber poner límites, el decir que no sin sentirnos culpables, que esto eso es como cuesta un hilo, ¿no? mucho, ¿eh? Todo el mundo te dice, yo quiero aprender a decir que no, no sentirme culpable, porque esto es como una historia que tenemos todo el mundo ahí, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con el tema de lo social, porque claro, tú el límite se lo pones a otro, también te lo pones tú, pero cuando me lo pongo yo más que el límite, ya me estoy poniendo condiciones. Pero cuando hablamos de a otro, que es una persona independiente a mí, tengo que poner esos límites, ahí entra dentro de lo que es lo social, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí vemos un poquito que también podemos ir avanzando en esa esfera. A nivel conductual, como hablábamos antes, modificar conductas, modificar patrones, hábitos nocivos, por ejemplo, pues la gente que consume alcohol, que bebe fuera de horario, o que bebe solo, o personas que consume hachís, que fuma, personas que a lo mejor, pues bueno, tienen tendencia a tener una respuesta más agresiva. Entonces, pues bueno, todas esas conductas a nivel conductual se pueden ir cambiando porque cambiamos patrones, cambiamos hábitos, ¿vale? Podemos manejar también el tiempo, aprender estrategias de afrontamiento, de manejo de tiempo, de organización, toma de decisiones, que hay veces que se nos eternizan, ¿no? Decimos, tenemos que tomar una decisión y te llevas 4 días dándole vueltas y vueltas y vueltas y nunca terminas de darla, ¿no? Pues entonces también ahí hay un proceso que también podemos utilizar para aligerar esa toma de decisiones, establecer límites también, ¿no? Que no es solo en lo social, sino también en lo conductual. Al final decir, oye, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es una conducta. Y yo creo que lo he dejado para el final, pero creo que es un poco este va transversal, ¿no? Que es lo psicoemocional. Es decir, aquí es donde metemos el manejo del estrés, el manejo de las emociones, la modificación de pensamientos negativos, reestructuración de pensamiento, superación, ¿no? De muchas emociones que son limitadoras, Sí. creencias que vamos teniendo por ahí, trastornos emocionales, nuestra salud mental la mejoramos también. Es decir, que como ves, pues bueno, hay muchísimos beneficios en el tema de entrar a terapia, que también te quería comentar, ¿no? Una cosa a todos los que nos están oyendo, y es que no siempre necesitamos terapia. Esto es importante, ¿vale? Porque ahora parece como que cualquier problema que tengamos como ser humano lo tenemos que llevar a terapia. Y tampoco es esto. Es decir, el ser humano tiene una capacidad de resiliencia natural.
y tenemos una capacidad de afrontamiento y de resolución de problemas, ¿no? De hecho, tú a un niño pequeñito le dejas en un sitio y él intenta buscar la manera de conseguirlo, ¿no? Porque su cerebro está diseñado para la resolución de problemas. Pero hemos llegado a un punto en el cual, como no queremos conectar con emociones porque no sabemos cómo manejarnos con ellas, es algo que tenemos pendiente en la educación más emocional. Pues, ¿qué pasa? Que claro, que hemos llegado a un punto en el que no sabemos cómo resolver problemas. Y entonces acabamos en terapia cuando realmente a lo mejor no nos hace falta terapia como tal, sino que a lo mejor lo que nos hace falta son una serie de pautas para poder ir trabajando. Con lo cual, con esto no significa que yo diga que no haya que ir a los profesionales de la salud, ni mucho menos, porque de hecho todo el mundo, pues, oye, estaría bien que nos trabajáramos, ¿no? Sino que el concepto de terapia lo tenemos que tener claro que cuando hablamos de terapia es cuando hay una situación disfuncional que no me permite funcionar en mi día a día. Cuando yo tengo circunstancias en mi vida que no sé manejar, porque tengo problemas que no sé resolver, o porque tengo a lo mejor situaciones como que me cuesta mucho decir que no, poner Ujú. límites, cosas así que no son más de corte emocional, podemos ir a trabajarlo, pero no haciéndonos a nosotros una idea de identidad disfuncional. Es decir, no estoy mal porque voy a solucionarme un problema, no tengo ningún tipo de trastorno porque a lo mejor no sepa manejarme socialmente, sino que nos despeguemos de la etiqueta de ir al psicólogo porque estoy enfermo, porque estoy mal. Es importante esto por lo mismo, ¿no? Porque cuando yo voy y alguien viene y me dice, mira, yo lo que vengo es porque quiero que tú me des unas pautas para, por ejemplo, poner límite a una persona. Ahí no hay ningún tipo de trastorno. Con lo cual, si alguien que nos está viendo le pasa eso, que tiene dificultad en su día a día, tiene problemas y tal, pero no va al psicólogo porque piensa que ir al psicólogo es que tengo algún tipo de trastorno mental, que no vas a, en ese caso no vas a hacer terapia, que lo que vas es a aprender estrategias de afrontamiento. Es decir, por eso me quería matizarlo, porque hay muchas personas que no dan el paso de ir a terapia porque piensan que a lo mejor hacer cualquier tipo de mejora implica una Sí, identificación con una enfermedad o con un trastorno y que no tiene nada que ver con eso. Y desde totalmente. aquí, pues bueno, yo animo a todo el mundo a que cualquier cosa que se traba, que vea que le cuesta o que está, oye, que acuda a los profesionales, ya sea para terapia o ya sea para pautas, para cualquier cosa que nosotros trabajamos en todos los ámbitos. Ujú. Antonio, cuando hablamos de terapia muchas veces tenemos el concepto de que son terapias grupales y nada más lejos de la realidad. Existirán porque existen, pero estamos hablando de terapias individualizadas. Exacto. Normalmente, cuando yo hablo de terapia uno a uno. Sí que es cierto que hay terapias de grupo y hay grupos de ayuda mutua también que funcionan un poco en grupo, pero yo en mi caso, por ejemplo, aquí en mi consulta hago terapia individual, ¿vale? Yo, por ejemplo, sí que cuando estuve trabajando en un centro de Sí, rehabilitación con personas en adicciones, hacíamos terapias grupales porque el grupo enriquece mucho la experiencia cuando, por ejemplo, estamos hablando de experiencias compartidas. claro, Pero claro, si tú, por ejemplo, lo que tienes es un problema personal, ¿no? Que está haciendo que tú estés viviendo en un momento de ansiedad, claro, a lo mejor meterte en un grupo que cada uno va a tener una problemática distinta, a lo mejor no significa que no te pueda enriquecer, pero como cada uno va por un sitio, tampoco tú le ves mucho el sentido a esto. Pero cuando todos estamos aquí porque todos tenemos el problema común, como por ejemplo pues una adicción, uno puede ser al alcohol, otro la cocaína, otro el hachís, otro claro, los juegos, otro la pornografía, cada uno tenemos un objeto distinto de adicción, pero todos tenemos el mismo proceso adictivo por detrás. Con lo cual ahí sí que las experiencias compartidas sirven mucho como experiencias de mentorización, es decir, que lo que a una persona le ha pasado a mí me puede servir como el decir, esa oye, pues mira, experiencia. pues a lo mejor esto yo no lo había pensado, a lo mejor yo por aquí no lo había visto, o mira, si él la sirvió, a lo mejor a mí me puede servir, lo voy a utilizar yo también. Entonces, ya te digo, las terapias grupales también tienen sus beneficios y están muy bien, pero siempre y cuando, pues bueno, tengan un objetivo claro. Si Sí. no, pues bueno, es como estar en una reunión en la que cada uno está contando su vida. Totalmente, totalmente. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes los beneficios tan amplios que tiene el acudir a terapia. Ya sabes que tenemos con nosotros a un profesional en esta casa que está segurísimo de atenderles encantados si se notan lo más mínimo y que hay que perder ese miedo, enterrar esa psicosis, ¿no?, que existe de querer ir al psicólogo. Bueno, pues es para aquella persona que está, bueno, pues no muy bien que digamos. Estamos hablando siempre de personas a lo mejor que tengan un tipo ya de trastorno mental y nada más lejos de la realidad, que puede existir pero que no tiene por qué. Al psicólogo deberíamos de ir todos, sin excepción alguna. Como Todos. las De hecho, mujeres que nosotros vamos al ginecólogo, pues lo mismo.
Exacto. De hecho, nosotros mismos los psicólogos también tenemos nuestros propios terapeutas para ayudarnos a estar focalizados, a liberarnos tensión, porque nosotros, por ejemplo, date cuenta que trabajamos con mucha emocionalidad. Con lo cual, pues claro, una problemática tan grande como vamos encontrando de tanta diferente índole, Sí, pues claro, a nosotros hay veces que nos conecta también con experiencias personales propias, nosotros también tenemos nuestros miedos, tenemos nuestras mm, inseguridades, tenemos nuestros problemas y hay veces que conectamos con esto, ¿no? Y mm, entonces se puede producir una transferencia emocional y nos podemos traumatizar de manera vicaria, traumatizarnos por el sufrimiento ajeno. De hecho, si te das cuenta, con personas que trabajan en centros o en catástrofe necesitan también un apoyo moral porque lo que ven ahí, a ellos, por mucho que estén preparados y por mucho que tengan sí, ahí su trabajo se basa en eso, la emoción y el impacto es muy potente, con lo cual nosotros también tenemos nuestros propios psicólogos a los que nosotros visitamos. Con lo cual, con esto, fíjate lo que te quiero decir, que hasta nosotros los psicólogos vamos al psicólogo. Por eso hay que normalizar esta situación y entender que ir al psicólogo no es más que estar más acorde a como tú quieres estar. totalmente. Así que yo Antonio, te animo a vemos todo en el mundo a que pantalla. Vemos en pantalla esa publicidad, escanea este código con tu móvil y accede a toda la información. Ahí encontrarán, bueno, pues todos los perfiles sociales de Antonio, incluido su número de teléfono, su correo, para que se puedan poner en contacto y si lo estiman oportuno para tratar cualquier tema que quieran relacionado con la psicología, que sepan que pueden contar con él. Y además, tiene abierta agenda para toda aquella persona que nos esté viendo, no solamente ni de Chiclana, de San Fernando, de Puerto Real, de toda la provincia de Cádiz. Yo no sé si tú haces terapias online o no. hago alguna que otra. Lo que pasa es que Eso, también te digo que todo el que viene aquí presencial después no quiere online. efectivamente. Es es que es Pero distinto, bueno, la verdad es que que puede ser que nos estén viendo desde un punto así más lejano de la provincia de Cádiz y a lo mejor no pueda trasladarse hasta Chiclana, donde tú tienes tu consulta, pues que sepa que sí, también lo sí, puede hacer de yo te esa digo, manera. sí, yo tengo gente que por circunstancias a lo mejor ha estado trabajando aquí conmigo y ahora está en Londres o está Claro, en Madrid y seguimos viéndonos online y tengo personas de Barbate, tengo personas de Málaga que las veo a través de online, es decir, o sea que yo funciono tanto presencial como online. Lo que pasa que sí te digo que la presencialidad tiene un punto más cercano que no nos da, ¿no? Un poco lo que es la distancia de la pantalla, pero bueno, que oye, que también trabajar, todo lo que sea trabajar en ti, ya sea de una manera o de otra, te va a beneficiar. Con lo cual, pues bueno, totalmente. tampoco le vamos a quitar al online las bondades porque también ha abierto mucho la opción a que haya personas, por ejemplo, agorafóbicas que no pueden salir de casa, tengan opción a ir a terapia sin tener que salir. Así que Efectivamente. cualquier formato es bueno si nos va a ayudar. Efectivamente, porque al fin y al cabo es el objetivo que tiene Antonio, ayudarles en su día a día. Antonio, yo soy más de ir presencial, sobre todo para mirar tus camisetas y tu vestimenta, que soy fan número uno, ¿lo sabes? Si todo el mundo me lo dice, ¿no? Que es como un poco mi marca personal, ¿no? Totalmente, es la marca personal, ya no solo su buen hacer, sino también su look, que impresiona también. Y te hace más llevadero, ¿no? Tienes un problema, ves a Antonio y dices, bueno, con el look que nos lleva y nos ha alegrado el día. Pues mira, por lo menos que solo sea presencialmente, ¿no? Si ya ayudamos de alguna manera, eso es lo Claro que sí, importante. claro que sí. Y ya te digo, mi misión principal es ayudar, ¿no? Al igual que el tuyo es de comunicar, ¿no? Y el ser lo más objetiva posible y lo más neutral posible, el mío es el de ayudar de la manera que sea y si solo es bueno, por la camiseta con el gato, ya te ayuda, que hoy estés un poco más tranquila, más feliz, pues mira, pues yo encantado. Qué alegría. Antonio, te damos las gracias de corazón por habernos acompañado. De nuevo, bienvenida a esta tu casa y nos vemos prontito. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder colaborar con vosotros. Y nada, aquí estaremos para la próxima Darle Caña. Estupendo. Te mandamos un beso y abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Igualmente para vosotros. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado una semana más. Volvemos en la semana, ahora sí, volvemos la semana siguiente. Gracias de todo corazón y que pasen una feliz semana.